Dios te bendiga, qué bueno que estás nuevamente con nosotros en otro episodio más de A la Mesa. Estamos en nuestro tercer episodio del libro de Números, así que seguimos estudiando a profundidad este trayecto de 40 años en el desierto. Me acompaña Pastor Abdiel y Pastor Juanma. ¿Cómo están, muchachos? Amén, Dios les bendiga. ¿Estamos Aquí ready? contentos, claro que sí, vamos a terminar esto. Vamos a terminar el libro de Números. Así que Termina de contar. va a terminar de contar, ¿verdad? Porque evidente dice números, pues será eso para contar. Bueno, el pueblo de Israel sí hizo su censo para saber cuánta gente estaba allí. Eso es parte de, pero qué impresionante es ver esta historia a profundidad. Y creo que una de las cosas que más hemos disfrutado es mirar cuánto nos parecemos muchas veces al pueblo y cuán importante es estar enfocados para obedecer. Y cómo ese enfoque lo perdemos con la queja, con el despreciar las promesas del Señor y aun cuando las tenemos muchas veces frente a nosotros. Así que, Juanma, esta última parte de Números, dijimos en el episodio anterior que había una parte demasiado importante porque Jesús habla sobre números, ¿no? Cuenta. Sí, mira, uno podría pensar que en esos capítulos que estuvimos hablando, del 11 al 16, donde entra todo ese proceso con el pueblo y Dios emite su juicio sobre el pueblo, eso hubiese bastado como para que el pueblo reaccionara y parara en su forma, ¿verdad? Pero el capítulo 17 aún vemos un pueblo que exagera un mandato de Dios donde o sea, dice, no nos podemos ni acercar ni tocar el tabernáculo porque nos va a matar, cuando nunca Dios había dicho eso. Vemos en el capítulo 21 el exabrupto de Moisés, donde Dios le dice que le habla a la piedra y Moisés con ira le da con la vara y la golpea, lo que causa que Dios emita un juicio sobre Moisés. De la misma manera que lo hizo con la generación y le dice, tú no vas a entrar tampoco. Tú tampoco vas a entrar. O sea que el pueblo sigue en ese conflicto, pero en esta ocasión Dios tiene paz, ¿verdad? La intercesión que el mismo Moisés había hecho mueve a Dios a la paciencia. Y llegamos a ese capítulo 21 y miren lo que dicen los versículos 4 al 5. Dicen: después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés nuevamente. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? De nuevo, la misma queja. Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano, hablando del maná. Y aquí entramos en una de las historias más extrañas para mí de las Escrituras. Uh-huh. Porque Dios no da el mismo, ¿verdad? No emite otro no tiene un proceso de trabajar con el pueblo distinto. Y dice que Dios mandó serpientes, uh-huh, que los picaran. Y el pueblo empezó a morir. La gente empezó a morirse de las picadas de las serpientes. Y es bien extraño, tú sabes, porque o sea, no hay otro ejemplo en la Escritura de una historia similar de este tipo. O sea, el juicio que Dios envió fue serpientes para que les mordieran. El pueblo se asusta, ¿verdad? Y se arrepiente de nuevo. Uh-huh. Y van donde Moisés y le dice: Moisés, mira a ver, habla con Dios, que estamos aquí, nos estamos muriendo, las serpientes nos están picando, ¿verdad? Y la historia se pone más extraña todavía, porque Moisés habla con Dios, y Dios le dice: pues mira, construye una serpiente de bronce, uh-huh, a una serpiente de bronce, con un palo, espeta la serpiente en el palo y espeta el palo en la tierra. Y cada vez que los israelitas sean picados por serpientes, que vayan, miren la serpiente, eleven su mirada a la serpiente, y cuando miren la serpiente serán sanos.
no morirán, ¿verdad? Si es que es una cosa bien extraña. Primero por la serpiente y lo que ella ha simbolizado hasta el momento en las Escrituras. Y segundo, que Dios haya escogido ese método, ¿verdad? Para hacerlo. Y yo creo que obviamente vemos que cuando ocurre este momento, tiene que haber sido una sorpresa para todo ese pueblo, porque cada vez que ellos seguían hablando y se quejaban, pues la realidad era que había esa misericordia y quizás Dios sí le hablaba de que iba a haber un juicio, pero no era algo que ellos veían de manera inmediata. Y de momento el Señor les permite tener algo inmediato. Obviamente, a mí me hace mucho sentido como biólogo de que en el desierto salieran todas esas serpientes, ¿verdad? Fue como que el Señor dijo, bueno, vamos a llamar el ejército que esta gente no ha visto, que está aquí. Vamos a concentrarlos Vamos a en concentrarlos este lugar. aquí. Y entonces, ahora, este proceso de decirle a Moisés, vas a levantar una serpiente, la vas a poner en el centro y quien mirare será salvo, básicamente tiene que ver con eso, ¿no? Aquel que mira a Dios y es salvo, pero aquel que mira obedeciendo. Porque cualquiera hubiera dicho, ¿para qué yo voy a mirar eso? Pero obviamente en un momento de desesperación, pues entonces dijeron, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que mirar aquí. Y ahí es donde entonces vemos a Jesús citando, ¿verdad? En su conversación con Nicodemo, Abdiel. Sí, capítulo 3 de Juan relata, ¿verdad?, ese evento donde este líder judío va de noche donde Jesús y comienza, ¿verdad?, esta conversación diciéndole, yo sé que ese poder que tú tienes viene de Dios por los milagros que tú haces. Y en medio de esta conversación, pues Jesús, ¿verdad?, le habla y le dice, así como Moisés levantó esa serpiente en el desierto, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado. Y qué tremendo, ¿verdad?, que podemos tener, ¿verdad?, esa referencia y esa evidencia histórica y contar con la bendición de tener a un Salvador al cual nosotros podemos mirar en obediencia y poder recibir el perdón, la sanidad y la vida. Y a mí me hace mucho sentido el ver que Jesús está teniendo esta conversación muy íntima con Nicodemo. O sea, Juan capítulo 3, los versos que quizás la gente más cita, ¿no? De Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es esa conversación de intimidad con Nicodemo. Y en esa conversación de intimidad con Nicodemo siendo un maestro de la ley, seguro que en cuanto Jesús le dijo, así como Moisés levantó la serpiente del desierto rápido, Nicodemo sabía, se fue allá a Números y dijo, wow, me está citando algo que ocurrió, pero que era lo que pasaba, a que cuando la gente miraba, entonces era sanada. Entonces vemos a Jesús siendo levantado en la cruz. Entonces, como el que mira a la cruz es salvado, aun cuando ha sido mordido por el pecado, ¿no? Hemos sido mordidos quizás por el pecado y podemos mirar a la cruz y ser salvos. Porque Jesús es la provisión de Dios. Exacto. Para el pueblo, para salvación y vida. Y fue lo mismo que ocurrió con Moisés. Dios hizo provisión para este pueblo que se había quejado contra este líder. Después de haberse quejado contra Dios y contra Moisés, va donde Moisés a suplicarle, intercede por nosotros. Sí, mira, no, sigue. No, y Dios a través de esa intercesión de Moisés hace esa provisión al pueblo para que el pueblo pueda mirar ahí, y al pueblo mirar la serpiente no es que había un poder, ¿verdad?, milagroso, una magia en la serpiente. Es que estaban reconociendo la provisión de Dios para salvación y para vida, para preservación de vida. Yo pienso que la historia es, ¿verdad?, es así media extraña, pero yo creo que hay unos conceptos también de cómo Dios nos muestra cómo Él provee la salvación. Nosotros tenemos un pueblo que estuvo en esclavitud y Dios los saca de la esclavitud. Y Dios los pudo haber sacado de la esclavitud y haberlos metido en la tierra prometida. Pero pasaron por el desierto. Igual que Moisés. O sea, Moisés, Dios lo salvó y lo puso en la casa de Faraón. ¿Verdad? Pero antes de cumplir lo que Dios tenía para con Moisés, lo metió en el desierto.
porque los seres humanos, cuando somos libertados de la esclavitud, no necesariamente entramos en la libertad de cantazo. Tenemos que pasar por un desierto porque tenemos que encontrar verdaderamente y entender verdaderamente quién es nuestro Salvador, Amén. quién es nuestra provisión, de dónde proviene nuestra salvación verdadera, que no provino de nosotros mismos. Entonces Dios nos hace pasar por un desierto, ¿verdad? Y hizo pasar al pueblo por un desierto para que el pueblo entendiera que Él era su salvación, ¿verdad? Y entonces cuando uno sale de una esclavitud, lo que le pasó a este pueblo le pasa a todo el mundo. Te rompen los esquemas. Tú tenías un estilo de vida, fuera malísimo, fuera esclavo, tú eras esclavo, pero tenías unas seguridades en tu esclavitud. Cuando eso se rompe, tu vida se rompe. Nuestra vida se rompe, la vida de ese pueblo se rompió, ¿verdad? Se esbarató su forma de vida, cómo hacían, y ahora están en el desierto recibiendo todas estas instrucciones de un Dios y tienen que accionar otro estilo de vida, otra manera de vida. Lo complicado que es eso, de enfrentar nuestras limitaciones y de enfrentar un Dios y de enfrentar ese Dios que nos está haciendo unas promesas que nos está supliendo, pero a la misma vez enfrentar nuestras limitaciones. La primero que va a pasar es que queremos ¿qué? Queremos volver a la esclavitud, que fue lo que le ha pasado a Egipto, al pueblo y lo que está narrando Números y lo que le está sucediendo. Pero fíjense que Dios lo lleva a este punto de empezar a sufrir la muerte inmediata. Y lo que le estaba causando la muerte era la serpiente. La serpiente verdaderamente significaba la realidad de su mortalidad, de enfrentar su enemigo inmediato. Y Dios los pone a mirarlo de frente, a mirar la serpiente, a tener que mirar aquello que les estaba causando lo peor, ¿verdad? La peor, tener que enfrentarlo y mirarlo. Y nosotros, como seres humanos, a veces tenemos que enfrentar aquello que nos causa el mayor temor, enfrentar nuestra realidad y mirarlo de frente, ¿verdad? Y decir, lo voy a enfrentar, yo voy a enfrentar esto. Y hizo que el pueblo tuviera que enfrentar eso. Y en medio de eso, al mirar y enfrentarlo, ver el milagro. Claro. Ver el milagro de la salvación, aún a pesar de la incredulidad, de la queja, del juicio. O sea, el ver eso, por eso cuando Jesús decía, es necesario que yo sea levantado como la serpiente, es para que todos podamos mirar a Él y ser salvos, porque cuando le miramos a Él, vamos a ver el justo, vamos a ver su santidad y vamos a ver también nuestro pecado. Y cuando nos enfrentamos a eso, entonces podemos realmente ser salvos. Mirar a Jesús no es fácil. Sí, porque nos confronta. No tan solo eso. ¿Qué dice Isaías? Que le miramos y no le encontramos Atractivo, sino que deseamos tornar nuestra mirada de Él. Porque Jesús, antes de nosotros poder ver en Él la salvación, o sea, Jesús, ¿qué representaba en ese momento? Representaba la historia del el único justo que sufrió el castigo de todos los pecadores. Representaba la traición. A Él lo traicionaron. Estaba allí traicionado. Representaba el que le impartieron un juicio totalmente injusto en contra de la verdad, con testigos falsos. Representa verdaderamente todo lo que nosotros pensamos que es malo, ¿verdad? Que es erróneo, y toda la injusticia y toda la maldad y todo lo de esto está concentrado en Él. Todo lo que tú y yo le tenemos miedo verdaderamente, que representa la muerte, nuestra finitud. Pero cuando seguimos mirando y mirando y mirando, cuando enfrentamos eso, al final está la salvación. Amén. Y de la misma manera que el pueblo de Israel miró la serpiente y lo que veía en un principio era aquello que los estaba matando, aquello que les hacía aterrorizarlos, al final encontraron la salvación. Y de la misma manera en Cristo Jesús, cuando es levantado en el madero y le miramos y lo contemplamos. En la maldición de esa madero. Y lo contemplamos, al que vemos al final es nuestra salvación,
aquel que venció la muerte, que venció el pecado, amén, que venció la injusticia, que es la verdad. Y me recuerda el testimonio de la conversión de Spurgeon. Spurgeon dice que él estaba caminando un día en un invierno bien frío y entró a una iglesia metodista y había alguien predicando que no era el predicador que le tocaba porque no pudo llegar por la nevada. Y había un señor bien simple, parado predicando, un hermanito de la congregación, y lo único que decía es: mira a Cristo en la cruz. Mira a Cristo en la cruz. Mira a Cristo en la cruz. No tornes tu mirada a él. Mira a Cristo en la cruz. Y dice Spurgeon que él lo único que podía hacer era decir, se abrió una puerta y yo empecé a mirar y a mirar y a mirar. Y en la profundidad de mirar y de no retornar mi vida a Cristo, pude entender que allí se encontraba mi salvación. Y verdaderamente esto que nos enseña Números es el retorno de Dios a través de esto a decirle al pueblo de Dios: mis promesas se cumplen aún en medio de todas estas circunstancias. Yo pecado, voy a cumplir. En medio de tu desobediencia, en medio de tu incredulidad, exacto, mi misericordia sigue ahí vigente. Buscarle en tanto de que está cercano, llamarle, tú sabes. Entonces vemos al pueblo al final de Números, cómo de este proceso, el número 17, vemos cómo se van acercando nuevamente siguen siendo un pueblo, porque aquella generación que murió eran 600,000, ¿verdad? Y cuando hacen el censo al final de Números, son 600,000 con los hijos. O sea, el pueblo sigue siendo pueblo. La presencia de Dios sigue estando en medio de ellos con salvación. Se acercan, ¿verdad?, a la tierra prometida. Se acercan a la tierra, al lugar que Dios les ha prometido. Y aunque están en conflictos con los pueblos que están alrededor, la promesa de bendecir a través de ellos a todas las naciones está allí, permanece para siempre. Y se ve aún a través de Balaam, de la historia de Balaam, que la vemos ahí, que Balaam está diciendo, lo pagan para que maldiga al pueblo y no lo puede maldecir. No lo puede maldecir, ¿verdad? Y dice, olvídate, yo no puedo hacer esto, yo tengo que cumplir, ¿verdad? Y el pueblo que te maldijere será maldito, y el pueblo que te bendiga será bendito. Una vez más, ¿verdad? Recuerdan esa promesa y ese pacto con Abraham. Y podemos, ¿verdad?, aprender de todo esto, que nosotros no podemos permitir que la naturaleza pecaminosa y la incredulidad nos lleven a vivir sin fe, sin esperanza. No podemos permitir que el pecado y esa incredulidad nos lleve a vivir engañados y lejos del propósito de Dios. Tenemos que perseverar mirando a la cruz. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entendiendo que Jesús es la provisión, la única provisión de Dios para que nosotros podamos caminar en medio de nuestro desierto aquí en la tierra con una esperanza viva, con una identidad anclada en Él y seguros y firmes en ese propósito y en ese plan que Él tiene para con nosotros como pueblo de Él. Y entonces cuando llega, para concluir, ¿no?, este final del libro, luego de pasar por todas estas etapas, definitivamente podemos entonces concluir que Dios prepara al pueblo para el cumplimiento de sus promesas, pero el pueblo definitivamente es castigado porque no cree en esas promesas, pero aquel que decide mirar, entonces es salvado. O sea, que tenemos una generación que muchos de ellos ya han muerto en el desierto, pero tienes una generación que tuvo de frente una consecuencia y sobrevivieron a las serpientes. O sea, imagina esas historias entre ellos, ¿no? Y a ti te mordió la serpiente, sí. Y tú miraste, wow, y fuiste salvo. Creo que son los testimonios de hoy en día, ¿no? De que, bueno, a mí me mordió la serpiente de la incredulidad, del pecado, de aquello, lo otro, pero miré a Cristo y fui rescatado y fui salvado. Yo creo que esos son los testimonios que necesitamos en este tiempo, de creer en que las promesas de Dios son reales y que las promesas de Dios van a prevalecer, que las promesas de Dios se van a cumplir, porque hoy en día como pueblo de Dios nosotros enfrentamos circunstancias como las que enfrentó el pueblo de Israel y necesitamos mirarle a Él para
para recibir esa dirección y esa salvación para poder seguir caminando. Y este pueblo cierra esta parte, ¿verdad? Luego nos movemos al libro de Deuteronomio, que sería la conclusión de nuestro Pentateuco, ¿verdad? Se llama Penta por ser 5, ¿no? Y quiere decir que estos primeros 5 libros de la Escritura nos muestran en esencia ese carácter de Dios, el Dios que se está revelando y el Dios que sí emite juicio, pero es un juicio que también donde hay la misericordia, que la vemos demasiado evidente. Así que creo que en ese aspecto, cuando nos enfrentamos a la Escritura, es bueno ver a ese Dios que definitivamente es un juez justo, pero un Dios también misericordioso, aún en medio de que tendría toda la autoridad para quitar a este pueblo, pero decide seguir anclado a las promesas que ha hecho. Y yo creo que hacemos bien en seguir la recomendación del autor de Hebreos de mirar este libro para que recordemos y aprendamos a no hacer como el pueblo de Israel cuando en medio del proceso del cumplimiento de las promesas de Dios, nuestro corazón, ¿verdad?, es atacado por la falta de contentamiento o viene la tentación de la incredulidad o viene la tentación de la queja, que nos recordemos y recordemos que aquellos que en medio de esos procesos, porque no es que no llegue, va a llegar, pero que en medio de esos procesos fueron capaces de echar eso a un lado y mirar a Cristo en aquel momento, ¿verdad?, mirar a la serpiente, en aquellos momentos como Caleb, creerle a Dios. Fueron los que obtuvieron la promesa. Y nosotros queremos obtener la promesa. Y nosotros queremos que nuestros hermanos tengan la promesa. Así que y que también, las generaciones nuestras también, nuestros hijos, puedan disfrutar esa promesa. Así que miremos, ya que el Nuevo Testamento nos dice cómo mirar este libro específicamente, hagámoslo. Y cuando veamos el descontento o la incredulidad o la queja en nuestros hermanos, busquemos llevarlos a que miren la peligrosidad y que dejen de mirar sus circunstancias y empiecen a mirar a Cristo. Hay esperanza. Amén. Aún hay esperanza para poder caminar en fe, para poder caminar en esa dirección, para poder disfrutar de las promesas de un Dios fiel, que Dios no se mueve ni se conduce conforme a como nosotros queremos o a nuestras decisiones, a las circunstancias que manejamos. Él permanece fiel y sus promesas son fieles. Se van a cumplir. Amén. Amén. Así que sí, como muy bien dice Adiel, hay esperanza y para aquellos que quizás han alimentado en su corazón un espíritu de queja, de incredulidad, de desobediencia, hay que mirar a la cruz. Amén. Hay que mirar a la cruz, hay que mirar a Cristo. Y cuando miramos y ponemos nuestros ojos en Jesús, nuestros ojos son alumbrados con la gloria del Señor, para entonces poder vivir en contentamiento, poder vivir agradecidos por lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Y qué bueno que esa cruz se levanta en medio de nuestro desierto, para que entonces la podamos mirar y ser alumbrados y ser enfocados en Él. Así que gracias Adiel, gracias Juanma por otro tiempo más a la mesa. Les bendecimos, damos gracias a Dios por cada uno de aquellos que están ahí viéndonos. Y mire, ahora nos movemos al libro de Deuteronomio. Yo estoy emocionado porque llegar al cumplimiento del Pentateuco, eso es grandísimo. Yo espero que me tengan café. Sí, para la próxima, como que en la mesa hace falta, voy ¿verdad? a empezar a quejarme. hace falta algo. Así que bueno, ya saben. Y mire, para que pueda seguirnos, puede buscar la aplicación de Catacumba 9, puede entrar a nuestras redes, denle like y subscribe al YouTube de Catacumba para que entonces pueda llegarle estos episodios y también para nosotros es una bendición poder seguir estudiando la palabra de esta manera y viendo la revelación del carácter de Dios y de quién es Dios para seguir conociéndola. Así que el Señor les bendiga mucho y nos vemos en el próximo a la mesa. Dios les bendiga.